Bienvenidos al nodo. Bienvenidos a Colectivia. Sintoniza la frecuencia donde el algoritmo se mezcla con la experiencia, porque las mejores ideas nacen de la mezcla perfecta. Bienvenidos al podcast con más baja latencia. Bueno, el nuevo episodio de Colectivia. Bienvenidos al nodo. Bienvenidos a Colectivia. Hoy tengo un invitado bacano. Tenemos aquí a mi colega Alejandro Medina. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Amílcar? Aquí súper bien, siempre contento y predispuesto a estos espacios que alimentan demasiado, la verdad que sí. Sí, y las fronteras se han borrado, entonces creo que hoy andas por Bogotá, Sí. yo ando acá en México y vamos a hablar de un tema que nos apasiona mucho, pero a mí me llamó mucho la atención encontrarte en LinkedIn y ver que andas por todos lados. Andas en Panamá, en Costa Rica, el mismo Colombia. Cuéntame un poquito por qué andas haciendo eso. Bueno, la verdad que veo una necesidad mucho de divulgación, primero que todo, pero una divulgación aterrizada, ¿no? No con ese montón de tecnicismos que conocemos, pero que la gran mayoría no conoce y no conecta. Entonces, si uno de verdad quiere hacer divulgación y que la gente entienda, tiene que aterrizar eso. Y lo otro es práctica, ¿no? Porque yo también le digo a las personas, está muy bien la teoría, está muy bien, pero tenemos que practicar y meter las manos en esto, o si no, no vamos a avanzar. Entonces, con esas dos cosas, por ponerlo en general, es que voy por todos lados hablando y pues más cosas, ¿no? En medio de la IA que se van dando en todos lados. Sí, súper interesante. Y tú me contaste que estás haciendo unos grupos que van comenzando y tienen gente, y el propósito es juntarse para hablar de la IA, comentar, enseñar, aprender. Sí. Y ahí pierdes de vista el vender, ¿no? No todo el mundo No. va a comprar un curso. ¿Por qué comenzaste esos grupos y cómo se llaman estos grupos? Los vamos a poner en las notas del podcast. Bueno, la verdad que es Medina News se llama. Medina No, News. ni siquiera he pensado muy bien el nombre, sino que la historia es que yo empecé a hacer live en TikTok, porque claro, yo atiendo mucho el B2B, pero yo dije, yo quiero hablar con la gente y tal, y empecé a hacer live porque no tengo tiempo de hacer contenido y eso. Y en los live conecté muchísimo con la gente, y a la gente le encantaba cómo le explicaba, que no sé qué, y me hablaban por interno, hey, ¿cuál curso te compro? Y yo no vendo cursos, men. Eh, entonces era todo lo contrario, o sea, como que vendía sin vender. Y yo les dije, no, yo no tengo curso. Entonces vi que ya había alguna gente que me empezó a seguir, y yo dije, voy a meterlos en un grupo donde yo pueda estarles mandando noticias, lo que pienso. Y en un momento empezamos, bueno, y hagamos un meet, listo, hagamos un meet, y ya llevamos 2. Y la verdad que, o sea, y lo más chévere ha sido que es totalmente interdisciplinario. O sea, ayer había un médico, había un ingeniero electrónico, había un industrial, había alguien que no sabía nada, había alguien que estaba haciendo muchas cosas, y ese intercambio de información ha sido, para mí es una belleza. Sí, entrar a un grupo donde hay un médico de pronto no es lo más común, ¿no? Siempre No, en los sí, grupos. exacto. En los grupos de IA estamos puros de IA luego, y es como una convención de vendedores donde solo hay vendedores y no hay Sí, compradores, ¿no? sí, exacto, sí. Y Oye, gente chismosa. y gente chismosa. Y este médico, por ejemplo, ¿qué ideas traía? ¿Cuál era el objetivo de estar ahí? Bueno, le interesaba mucho. Y en el hospital que ya están haciendo cosas con IA, con algoritmos, están entrenando. Así que él no era simplemente médico nada más, pero claro, era mucho más médico. El médico no tiene mucho tiempo para aprender de esto, y le interesó mucho, y ayer comentó mucho y participó mucho. Entonces, más allá de que sepa o no, es que lo que dijimos al final son puntos de vista afuera de los que siempre escuchamos, y eso es muy interesante, ¿no? Claro, y no es lo mismo tener el médico ahí. Yo de pronto en las conferencias siempre pregunto, ¿qué preferirías? ¿Ir con un médico que ha visto 5 radiografías como la tuya en la vida, o una IA que vio 10,000?
¿no? Y el concepto de la IA es muy fantástico, pero ya que tienes al médico en la sala, creo que el mundo se vuelve real, ¿no? Claro, exacto, exacto. Sí, se vuelve bastante real y es una opinión pues fuera de esta burbuja técnica que también en la que estamos muy metidos nosotros a veces. Sí, vivimos en la burbuja, por eso el eslogan de acá del podcast es bienvenidos al nodo, porque todos estamos atrapados aquí en el nodo y luego el mundo de afuera incluso podemos estar desconectados o pensamos que todo el mundo sabe. Literal, Sí, literal. Yo a veces voy a empresas y digo, y seguro te pasa a ti. Y es como dos mundos paralelos. O sea, es como, esto no es totalmente diferente. Entonces sí, hay que vivirlos. no, pues felicidades por la Medina News. Vamos a poner acá los enlaces para los que quieran estar. Sobre todo que ya estás haciendo meets presenciales en la ciudad de Bogotá y próximamente en otras geografías. Pero te quería preguntar si me puedes contar de algo que con la IA ya funcionaba bien y lo rompiste en la vida o que intentaste y no funcionó. Yo ahora te cuento lo mío, pero ¿qué te ha sorprendido así que digas, descompuse algo que ya funcionaba? Eh, Esto fue hace ratico ya. Fue una clínica estética, si no estoy mal. Y necesitaban, pues lo típico era en ese momento, era automatizar el flujo de entrada de un mensaje y tal. Y ellos ya tenían un bot. ¿Te acordás de los bots? Y Sí. marca, bueno, y eso mal, pero servía. Y yo no, eso con IA, que no sé qué y tal. Y se volvió un desastre. Se volvió un desastre. Eso acababa de salir. No, era como a los meses de ChatGPT que ya uno podía hacer cosas Mm. con algo de un modelo de IA, pero eran muy tontos, la verdad. No sabíamos, creíamos que eran muy inteligentes, pero ya ahorita pues vemos para atrás y eso era bastante tonto. Pero después fue evolucionando y lo modifiqué y quedó bien. O sea, pero al inicio, claro, la Se arregló. novatada, por así decirlo, rompió muchas cosas, pero bueno, nada grave al menos. Es buena reflexión porque de pronto estamos obsesionados con que todo lo arregle la IA. Y hoy en la mañana veía que alguien en Reddit puso que ya llevaba $15 gastados en tratar de que la IA le diera el clima de su ciudad. Oh my God. Y alguien le dijo, pero si tu teléfono celular tiene la aplicación de clima, la No puede abres ser, ahí y él quería inventar el agua caliente, ¿no? Descubrir la rueda. De no puede pronto ser. nos da esa obsesión y qué bueno que lo compartes porque todo el mundo dice, sí, arreglé el mundo y la vida con la IA y no siempre, De, ¿no? de hecho, yo siento que cuando más sabes de IA, sabes qué no hacer con IA. Sí, un verdadero experto en IA sabe que hay muchas cosas que no se deben hacer con la IA. No, es una de las primeras preguntas que hay que hacerse. ¿Esto lo tiene que hacer la IA? ¿Sí o no? No, porque no todo es con IA. Sí, yo vi que tú tienes en tu perfil incluso un diagnóstico rápido, ¿no? Que haces Sí, para para tomarle una empresas. foto a las empresas. ¿Por qué conviene hacer esto y más o menos qué evalúas en ese diagnóstico? No, pues esto conviene de muchas formas porque la verdad es que te filtra clientes, no, literal. Te prepara por si hay un cliente que está ready, ¿no? Que es una buena opción. Y pues le da un feedback de inmediato a las empresas también. Es más que todo qué software están usando, si tienen alguna experiencia con IA ya previa, si han tenido cursos o mentorías con IA, qué índice de prioridad, si tienen un presupuesto ya preestablecido y pues todo eso obviamente se lo manda a un nodo de inteligencia, unos buenos prompts y hace un análisis eh, básico obviamente porque son 10 12 preguntas, pero pues te ayuda, ¿no? Te ahorra que de hecho uno dice ahora básico, pero es porque uno ya está muy metido, pero vieras el montón de negocios que pierden tiempo en esta primera parte, que te lo facilitarías con este tipo de cosas, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, que lo dices muy tranquilo. ¿Verdad? Sí, tomo los datos, los meto en uno Sí, sí, inteligente sí. y ya me da el resultado, me filtra. Pero no es evidente para todos ni No, no, todos no lo es, están haciendo, ¿no? Y lo que sí creo que el costo de eso del año pasado a este ha bajado tal vez 10 una veces locura. Total, lo que costaba, ¿no? Y total. eso está súper bueno porque
En nuestra región le pones $10 de crédito al API y ya te rinde un montón. Sí. Colectivia es posible gracias al apoyo de la IA te angustia, es cara, te toma mucho tiempo para aprender y la usas como si fuera Google. Presentamos el método Mango, un sistema que te ayuda a definir meta clara, audiencia específica, nivel de detalle, guía contextual y opciones y formato. Domina la inteligencia artificial, piensa mejor, crea mejor y comunícate con cualquier IA. Continuamos con Colectivia. Sí. Un montón. Y te digo que a fin de año lo estás haciendo, ya, de hecho lo podrías hacer ya gratis, con un modelo, ya hay suficiente inteligencia gratis, ¿no? Para esta tarea hay muchos ya, sobre todo de China, que ya están, y modelos locales que ya es un poco más elaborado, pero el que Pero quiere te solucionan. te soluciona. Fíjate que yo puse un modelo gratuito, el Gema 4, Ahí está, ese mismo. que acaba de salir y todo muy bien. Pero Y la respuesta que obtuve en LinkedIn fue una combinación de odio, amenazas. Yo no, primero quiero aclarar, yo no soy Google ni saqué el Gema 4, entonces a mí no me crucifiquen. Pero me dio la impresión de que la gente le dices, bueno, esto lo puedes hacer sin costo y se ofenden y quieren ir a pagar el plan de 200 de Codex o de Cloud Code. Pero hoy en día la tecnología ya es suficientemente buena para que con un celular corras un modelo o un computador Mac mini pequeñito, sí. o pagues tu suscripción de 10, $15 de alguna otra cosa. Y eso, perdónenme, pero hace 10 años, si querías usar esto, te costaba cientos de miles de dólares No, y era para unos cuantos, ¿no? no se podía. No se podía. De hecho, una de las cosas, y esta es la primera vez que lo voy a decir, creo que en un podcast. A fin de año vamos a estar en los aviones hablando con nuestra IA. Se los aseguro. Sí, Se los yo, aseguro. Si a no mí me se puede, gusta, si no es que ya se puede. En sí, el celular. técnicamente ya se podría en un modelo como los modelos Qwen o Sí. el de Google, ya lo puedes hacer. Ya están en YouTube, vean esos demos donde le ponen Wi-Fi a la computadora apagado y el modelo Y va, sigue, va, claro. y con las técnicas de compresión de memoria y otras cosas que están sacando ya está súper rápido. Pero bueno, no sientan odio por mí, yo no inventé la inteligencia artificial ni los Pero modelos. creo que están los dos extremos. Mira que ese extremo está bien raro, porque el otro extremo también es, pero es que no me dijiste que no era gratis. O sea, como que hay gente que quiere pagar todo lo máximo y hay gente que quiere todo gratis. Es muy raro. Sí, y ahí en ese, por ejemplo, la crítica me decían, es que para correr un modelo gratis necesitas un computador. Bueno, pues yo no sé de dónde quieren correr la IA, en el aire o en el vapor, pero de alguna manera hay En que sus pagar, ¿no? sueños. En sus sueños. Yo no, hasta ahora no he descubierto cómo correrla sin un celular o un En mi computador. mente. En mi mente, Pronto. los implantes del Neuralink, tal vez un día me los ponga y ahí ya hay inteligencia. Pero ahora que hablas de las mentorías, vi en LinkedIn que de pronto hay gente que le das incluso mentorías y asesorías gratis y ahí están los mensajes de agradecimiento. ¿Por qué dices, ok, a este joven le voy a contestar, le voy a ayudar? ¿Qué te motiva a hacer este tipo de retroalimentación? No, yo siempre le digo a la gente que yo no niego un audio, ¿no? Entonces a veces me preguntan y en un audio les mando un podcast ahí primero, siento que de hecho está comprobado, cuando uno lee algo, aprende creo que es como un 75%, pero cuando uno lo enseña, aprende un 98%. Entonces, eso me parece un buen ejercicio, ¿no? De yo transmitir. Por otro lado, siento que es una forma de pagar, ¿no? De agradecerle al universo de todo lo bueno que me ha pasado, la verdad. Ha sido duro, pero los últimos 2, 3 años me han pasado cosas muy increíbles y con eso es como mi forma de agradecer. Y lo otro es que yo sé que hay gente que va a pasarla muy mal, ¿me entiendes? Y hay gente
esta quizás sea su única oportunidad o una muy buena oportunidad. Este que monté hoy es un chico de 18 años, men. O sea, que es de los más que más va a pasar mal por IA. Los juniors la tienen muy mal. Y otra cosa es que yo animo mucho a la gente a emprender, porque tengo un dicho, es el peor momento para buscar empleo, pero el mejor momento para crear. Y en Latinoamérica tenemos una mentalidad de buscar empleo. Entonces, trato ahí como de dañarles la cabeza para bien, ¿no? Obviamente. No nos queda otra que dañarle la cabeza porque sin estos empujones, estas ayudas, de pronto yo he dado mis cursos o facilitado mis cursos a comunidades rurales y yo esperaba que les dije, solo necesitan un celular viejo Sí, y WhatsApp. Tengo unos microaprendizajes vía WhatsApp. qué Eso bueno. en mi mente dije, bueno, eso es como el agua o el aire, todo el mundo lo tiene. En un curso de 40 personas tenían solo un celular Oh my God. y todo lo tomaron del mismo celular con el poco volumen que te puede dar del sonido y con una conexión mala, un Android viejo. Entonces, damos mucho por hecho y olvidamos el privilegio que tenemos Sí, de tener acceso al computador que tienes ahora, la conexión de internet, sí, tener lo que tenemos, de pronto lo damos por visto. Y creo que la IA sí es una tecnología disruptiva que puede cambiar esto. Entonces, lo que dices de dañarles el cerebro es muy buena idea sí, porque creo que eso y la motivación de crear algo los puede llevar a lugares insospechados, ¿no? Como estas personas que después ya se agarraron otra empresa, otro proyecto que sí. los enseña a programar cosas con OpenAI. Entonces, se ponen los eslabones. Yo fui la primera puerta y ellos se siguieron por un camino fantástico. Y yo veo que tú tienes experiencia también en universidades. ¿Cómo ves a Sí. cómo ves a los chicos de las universidades que están enfrentando esta incertidumbre y que también quieren aprender? Y me imagino que algunos también creen que por ser jóvenes ya saben todo o les va a resultar nativo. ¿Cómo los ves? Sí. Vieras que hay varios temas. A ver, yo he tratado en universidades tanto con docentes como con chicos, ¿no? Y voy a empezar con los chicos. En los chicos hay de todo. Hay gente que no quiere hacer nada, que esto no, que pereza y que seguro van a ser los que los agentes los controlen a ellos, ¿no? Como hay, como hay unos como este de la mañana que está muy activo. O sea, antes me toca decirle, hey, enfócate en algo porque Ujú. la IA es infinita. Entonces Sí. te disolves y a las finales te llenas de ansiedad, ¿no? Entonces me toca como aterrizarlo y enfocarlo. Entonces ahí hay un mix de cosas. Y en los docentes me ha sorprendido porque los docentes sí tienen ganas de evolucionar. O sea, Mm. pensé que iba a ser más chocante, pensé que iban a decir que no. Y hay algo que les he cambiado también el chip, porque justamente los adultos traen esto de que no, es que a los chicos vienen con ese chip, que no sé qué. Yo les dije, hey, ¿saben qué? A mí no me parece. A mí me parece que es que los chicos tienen menos miedo de fracasar, entonces prueban más. ¿Me explico? No En tiene cambio, nada que uno perder. no tiene nada que perder. Y el adulto tampoco a las finales, sino No. que digamos que es algo de ego, algo de mente, obviamente. Entonces, cuando yo les digo, hey, ¿es esto así? Ellos dicen, hey, ¿verdad? Es que, ¿por qué tenemos miedo? Y empiezan a testear y de una cogen. Y algo que yo les animo mucho y que es verdad, es, entre más experiencia tengas, más jugo le puedes sacar a la IA. Mm. Y tu experiencia como docente de 30 años, loco, no se la puedes inyectar a un niño, ¿ves? Ni Entonces a la IA. tú tienes ventaja competitiva y de una ahí se animan, entonces, pum, la cogen más fácil. Pero si llegan con un temor así, pero yo de una les desconecto eso y esta es la realidad y ustedes tienen ventaja competitiva, entonces aprenden más con más confianza. Sí, tengo un amigo acá que es docente también Ajá, y está muy metido en el tema de IA para docentes. Y los primeros años de, bueno, 2023, final de 2023 y 2024, como que los chicos de las clases dijeron o pensaron que el chat GPT era secreto y nadie lo conocía y todo lo hacían ahí. Y él se dio cuenta que todos los trabajos venían hechos en chat GPT y les puso una regla que es todas las respuestas, todo lo que hagan tiene que ser con la IA.
y les volteó la moneda y se enloquecieron porque hubo reacciones de algunos jóvenes que le dijeron, bueno, pero no hay algo en donde yo pueda escribirlo sin la IA, donde yo piense y entonces estaban desesperados por no usar la IA. Un poco la rebeldía de ser joven. Sí, claro. Y él comenzó a usarla también, un poco para automatizar, sin dejar a llegar a que se descarrile, que los jóvenes usan la IA en la escuela, el profesor usa la IA, se hablan entre robots, nadie enseña nada y nadie aprende nada. Acá sí como que rompió el círculo. ¿Tú qué herramientas te gustan usar más para docencia y para este tipo de aplicación? Para docencia, bueno, todo el ecosistema de Google es muy bueno. NotebookLM es una cosa de locos. Sí. Gemini, Google AI Studio, yo los pongo a crear cosas. Me gusta también el poner, por ejemplo, a un ChatGPT en modo voz, pero en modo socrático, por Ah, ejemplo. Sí, creo que el pensamiento crítico, o sea, vos no puedes negar que usen IA. El problema es que siempre tratamos de bloquear la tecnología, pero no cambiar la educación. Entonces han pasado un montón de tecnologías y con la misma educación y está totalmente mal y creo que ya no hay otra opción ahora, ¿no? Pasó internet, pasó calculadoras, un montón y teníamos opciones. En esta no hay. O sea, en esta tenemos que hacer un cambio de educación. Entonces, este tipo de cosas me parecen muy interesantes. Para mí los modos de voz en la IA creo que van a traer un cambio significativo porque siento que vamos a empezar a calificar mucho la parte oral, verbal, pero un docente no puede enfrentarse a 50 alumnos al tiempo. Entonces, podemos usar estos, digamos, agentes de voz y que hablen con los alumnos, que los cuestionen, aunque responda bien, la gente lo tiene que cuestionar, ¿ya? Y ahí es donde el alumno tiene que pensar, "Ey, lo que dije es verdad o es mentira, tengo que sustentarlo". Entonces ahí hay un análisis, digamos, un poco más profundo que solo contestar. Y creo que ahí puede haber algo interesante. interesante que hayas dicho socrático, porque hasta donde yo recuerdo, este Sócrates no se murió el mes pasado, ¿no? Ya tiene un rato que Sí. el señor andaba por ahí dando clases y No este alcanzó a no, usar ChatGPT. no alcanzó a usar ni la calculadora de cartón, ¿no? Pero su nombre, su método y su sistema Sí, claro. de cuestionamiento se propagó por siglos. Siglos. Y ahora que lo dices, el método socrático va a superar cualquier tecnología porque es un método que no es de autoridad ni de decir que las cosas son así, sino que es de cuestionar, Ni de preguntas, una época. ni de una época, preguntas abiertas, cambia el conocimiento. Yo creo que en la academia, y siempre lo digo, y de pronto por ahí en la academia no les gusta, que uno de los problemas actuales es que la motivación de cada parte es la incorrecta, porque la motivación de la escuela es ganar dinero o tener egresados que pasen el Exacto. programa, y la motivación de los estudiantes es pasar la materia y egresar. Y ya. Nadie tuvo la motivación de aprender ni de enseñar. Entonces se pierde Que uno la en hubo, que la la hubo, hubo. la hubo, la hubo. Y de hecho, yo actualmente, de hecho, mañana le doy clase a los docentes de la Universidad Hispanoamericana en Costa Rica. Yo soy el Mm. profesor de IA de los profesores de la universidad. Y yo les dije eso, y yo les dije, es que ustedes perdieron el amor de dar información. Y ellos se han dado cuenta de cómo yo les imparto clase a ellos y ellos dicen, hey, es que es otra cuestión. Entonces, ellos me han dicho, no solo nos ha enseñado IA, sino nos ha enseñado a cómo dar clases nuevamente. Y esta herramienta Notebook LM ha pegado mucho porque, claro, ellos hacen ahora unas clases. Alguien la hizo, su clase era de química, pero con la temática del Señor de los Anillos. Y esos chicos estaban como locos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El profesor empezó a querer dar la clase y los alumnos a querer ver la clase, estar en la clase. Entonces, yo creo que la IA bien usada puede volver a traernos a eso. Además que le quitas un montón de trabajo administrativo al profesor que también se lo cargaron y se empezó a cansar. Sí, lo que dices, este es un buen ejemplo, el concepto de Notebook LM, porque existía el Google Classroom desde antes y Sí, sistemas de LMS tienen 20 o 30 años o más. sí, sí.
y estaban, bueno, voy a decir que estaban muy jodidos, pero Notebook LM no tiene una descripción fácil, yo le llamo el segundo cerebro, y cuando lo usas no te das cuenta la cantidad de trucos tecnológicos que hace Google. Hace un RAG, hace una base de datos Vectorial, vectorial, no, es tiene una un locura. LLM, tiene síntesis, Tiene modelo de tiene imagen, modelo modelo de de audio. imagen, te diseña un pequeño software cuando te hace las tarjetas, todo al mismo tiempo y parece que te esperas 7 minutos y dices, es una eternidad, pero si tú tuvieras que programar de cero, editar los No, no, videos, no, no. grabarlos, ¿cuándo podrías llegar a este nivel? Y la Y el otra costo. es el costo y finalmente que lo puedes compartir. Si tú le mandas un Sí, URL a alguien de tu libreta o libro, tiene acceso a este trabajo así. Ese es un paradigma nuevo sí. donde, como dices, el profesor quiere enseñar y los alumnos quieren aprender y ahí se está dando el verdadero aprendizaje porque en el otro es me matriculo, paso la materia y Y salgo de la ya. escuela y a ver Sí. qué hago. Y el profesor dice, terminé esta sesión y Salí de a la esto. mierda y yo Chao. me voy a Sí, mi casa a descansar, ¿no? Y sí, salí de sí. esto. Qué bueno que pueda estar hablando yo con alguien que es el train de trainers, ¿no? Tú entrenas a los entrenadores, Sí, que sí. no siempre es tan fácil y no todas las universidades lo ven, ¿no? No, 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 no. Pero hubo muy buena conexión con la hispanoamericana. De hecho, ya empecé esta semana justamente a ser el asesor también de los directivos. Entonces, estoy impactando ahí chévere y me gusta mucho porque siento que es un impacto que yo quiero hacer. En la parte educativa, me parece que es un lindo impacto, ¿no? Sí, qué lujo que conocerte, porque bueno, tiene unos minutos que nos conocimos, pero veo que tu deseo y tu motivación va más allá de solamente lucirnos en un video de LinkedIn o hacer un live de Ah, sí, YouTube. sí. Va más allá y como dicen, la huella que dejamos pues debería durar un poco más del Sí. momento instantáneo. Por eso te quería preguntar, ahora en las universidades y escuelas, ¿qué roles crees que desaparecerían? Y eso no es una mirada pesimista, sino se transformarían a otra cosa o gracias a estas tecnologías mudarían. Voy a poner el ejemplo de cuando salieron los automóviles, había un rol de una persona que iba con un caballo enfrente del automóvil para frenarlos, ¿no? Para que De hecho, de una carroza. Iba jalando era una carroza ahí. una carroza para que no mataran a alguien con la velocidad, ¿no? Entonces, creo que ahora la academia está en ese punto donde tienen la carroza todavía en la Sí. calle. ¿Qué roles crees que tengan impacto? Bueno, ahora que estoy en la parte de asesoría también, yo creo que todavía es muy temprano para saber qué roles en sí lo primero es que todos van a cambiar, ¿no? Eso es algo obvio, pero creo que lo primero que hay que cambiar más que roles es el modelo. O sea, vos no puedes seguir calificando un resultado, no tiene sentido, ¿no? Porque un prompt te da un resultado, entonces ahí no hay nada que calificar. Entonces tocaría ver primero cómo va a evolucionar el modelo para ahí saber en ese modelo quién sí y quién no. Pero obviamente trabajos administrativos pues son bastante reemplazables, sin embargo alguien tiene que supervisar ese trabajo también, ¿no? O sea, yo creo que se elimina la acción, pero alguien tiene que supervisar esa acción automática o autónoma, agéntica, como lo queramos llamar. Lo que sí es seguro es que vamos a necesitar menos personas y ahí hay un problema, porque listo, yo le digo a las empresas, hey, es que ese trabajador ya tiene experiencia en la empresa, entonces tiene que hacer un reskilling o upskilling para que puedas ponerlo en otra parte, porque esa persona vale mucho para vos. O sea, traer a alguien de afuera, volverlo a entrenar y que coja el track de toda la empresa te cuesta y te cuesta. Y no, y ni es una apuesta porque no tenés idea si le va a gustar, si se va a quedar. Entonces puedes perder un año fácilmente con una persona. Entonces es una transición que creo que creíamos que íbamos a vivir antes, pero creo que este año, por todo lo que ha pasado agéntico, sí es el año en que empezamos ya de verdad a este cambio. Sí, los agentes ahora ya toman decisiones Sí, correctamente y ya no es sobrecogedor o abrumante el configurar un agente, exacto. porque
El año pasado yo configuré algunos, una pesadilla, se desconectan, No, así hacían muchas cosas. Hoy los agentes ya tienen todas sus herramientas, acceso a transacciones financieras, sí, sistemas de comunicación. Y para una escuela, pues lo que dijiste hace unos minutos, imagínate tener un agente que sea una representación de una parte de un profesor que pueda atender de forma simultánea o 24 horas a los 50 alumnos de un grupo. Eso es una de las cosas que yo sufrí. Yo estudié en una universidad pública en México ujú, y de pronto en las clases habíamos 80 o 90 personas y el profesor nos veía con cara de odio porque imagínate, sí, claro. a él no le quedaba otra opción estar en una clase de ingeniería con otros 90, desde el espacio físico hasta la pérdida de la concentración. Muy difícil tener un buen conocimiento, pero yo no sé qué va a pasar, pero sí debe haber un cambio de formato muy grande Muy y, grande, sí. y el cambio humano, pues también adaptarnos porque los temas que enseñan las escuelas ya no sirven. Muchas cosas que se enseñan ahí eran de la época de la revolución industrial Total, y total. ahora estamos 100 años después en esta nueva revolución digital y nos siguen enseñando lo de 1890, lo de 1910. Yo, yo tengo una teoría. Bueno, antes de la teoría, viste que China incluso eliminó varias carreras, ¿no? Sí, Salió hace y tres a los días. niños, sí, a los Ajá. niños les dio programas desde 6 años de edad. Ah, sí, claro. Y Cambiaron ya, al final y al principio de su track todo, ¿no? Ya lo sí, todo. modificaron. E incluso eliminaron por completo carreras. Ahí Sí, salió hace 3 días. Yo tengo una teoría, sobre todo no, sí, sobre todo en Latinoamérica. Uno de los grandes problemas para este cambio, para esta adaptación de la humanidad en Latinoamérica, es que desde la era industrial no, la educación era enfocada en el cómo. Cómo soluciona el teorema de Pitágoras, cómo soluciona una ecuación diferencial, y cómo. De hecho, siempre hacíamos la broma cuando salíamos de la universidad: ya no voy a necesitar el teorema de Pitágoras o Baldor. No voy a necesitar eso. Toda nuestra vida está encima de Baldor. Toda este internet, si no existiera Baldor, no estaríamos en internet. mm, Entonces, el gran problema es que ahora el cómo lo hace la IA y tenemos que pensar en el qué. Y ese cambio es muy difícil porque nosotros nos acostumbramos a recibir órdenes y ahora hay que darlas y no sabemos qué decir. ¿Ves? Entonces, es siempre cuando vamos a atacar un problema, nuestra primera pensamiento es cómo lo hago. Pues que ya el cómo viene la IA a toda. Entonces, yo ahora me enfoco, el problema, ok, ¿qué problema es? Ya después veo cómo lo hago, porque el cómo ya, digamos que está cada vez más resuelto, ¿sí? Y lo hemos visto con la programación. Los últimos 7, 8 meses de la programación ha sido antes y después, ¿no? sí, el cómo ya no importa porque antes yo lo viví en esta universidad que te digo que era del tipo politécnico Ajá, y los colegios politécnicos tienen una especie de propósito de construir personas obedientes, máquinas para las fábricas, claro, claro. una mentalidad servil, ¿no? Trabajadora. De trabajadora que pueda ser subordinada. Por eso existían los MBAs, los Claro, Masters en Business, para decirle a los ingenieros qué hacer, a que mantener claro. las calderas funcionando y todo esto, las máquinas de carbón. Pero ahora que vivimos algo tan diferente, el precio de la energía está cambiando, la energía se convierte en inteligencia, en la Sí, inteligencia artificial, y la energía se convierte en dinero, en el Bitcoin y en las criptomonedas. El paradigma es diferente y quizá tú lo viviste, pero yo esta semana en mi agente le dije en una mañana, hazte una máquina de prospección y como unos 45 minutos después ya tenía la versión uno y nunca toqué una línea de código, no, no, no. pero yo lo que quería era la herramienta, no el pasarme 10 meses programando, aprendiendo a programar, hacer Claro, un desarrollo, probar. Y en lo mismo, los chicos pues ya no tienen que aprender el teorema de Pitágoras o una ecuación de una integral, pero el propósito no está ahí. ¿Qué van a hacer con sus problemas o qué quieren resolver o qué van a hacer con su vida, ¿no? ¿qué problema de la humanidad van a solucionar? Ahora tenés que conocer, tener una base, ¿no? Una base ahí de fundamentos. Pero sí, hay un cambio de paradigma enorme. De hecho,
No sé, el año pasado peleábamos o discutíamos que si había que programar con IA o sin IA. Ya no es una discusión, ¿cierto? Y para mí, de hecho, lo comenté en estos días, yo siento que la programación va a ser agéntica, de hecho. Yo siento que ni siquiera vamos a programar. O sea, o todos nos vamos a volver programadores de alguna forma, pero yo ya puse, por ejemplo, a mi Jarvis a que hiciera un software con otro agente. Entonces ya ni siquiera estoy yo, porque eso es ese es otra teoría que tengo. Este año, a finales, escribir y el humano empiezan a hacer un cuello de botella. Sí, ya se menciona mucho que el cuello de botella eres tú o soy yo. Sí, El cuello de botella es físico. Ya tuvimos los primeros indicios de redes sociales solo para bots. sí, sí. Los bots cuando se hablan entre sí desarrollan su propia comunicación que no podemos entender. La velocidad a la que lo hacen es los nuevos agentes recursivos están sacando sus propias versiones autoconstruidas Exacto. por ellos mismos. El de Anthropic ya no ha tocado código desde noviembre. Ya vamos en... Incluso ya tiene, creo que este Mitos, el que salió, fue una IA que entrenó a otra IA. O sea, ya no, Sí, los humanos no entrenan IAs. el entrenamiento va a salir la nueva de OpenAI Spoods, que Ujú. también está al nivel. Yo, por ejemplo, instalé Minimax Ajá. en enero, salió la versión 2.5 y 2 meses después estaba la 2.7 construida por Minimax. Ya los humanos no la tocan. No. eh, la, Entonces la ahora des- esa exponencial va a ser una pared, es porque el palo de hockey. Ya vamos el en palo de hockey. despegue. Qué Estamos en buena, despegue. no había pillado. Si era la banana o el palo de hockey, porque estamos en la línea horizontal y de pronto nos Uh, despegamos hacia el cielo y ya no lo vamos a alcanzar, pero sí hay algo que tenemos que hacer y por eso este podcast es un poco un espacio donde trato de saber qué hacer, porque yo no tengo las respuestas. Y bueno, Alejandro, te agradezco mucho que nos aventamos esta situación un poco filosófica. Me hubiera gustado tener tal vez un aguardiente o un tequila cerca y uf. que no fue posible, pero cuando vengas a México acá, Qué yo bueno el me tequila, parce. Uf. nos desplazamos porque yo sé que los colombianos sí toman tequila, sí escuchan canciones rancheras. Sí, Es sí, como si sí. fuéramos primos o hermanos. Sí, sí, Entonces, sí, 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 sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Además que ya conozco el país y me gustó mucho y ojalá. Creo que ya te dije más o menos, creo que para finales puedo estar yendo por allá. pues acá nos veremos. Si yo estoy en Bogotá antes, pues Claro, te avisaré avísame. también. Y bueno, agradeciendo que estés tan comprometido con esto en un enfoque un poco diferente al de todos los demás, reconociendo tu trabajo que de muchos años Gracias, tiene gracias. sus frutos y espero que tengamos un siguiente episodio para ahí hacer una reflexión, pero Cuando por quieras. ahora... Pues primera temporada de Colectivia, me dio mucho gusto tenerte por acá. No sé si quieres dejar algún mensaje, dónde contactarte y eso mismo lo vamos a poner en las notas del episodio. No, bueno, ahí mi LinkedIn, si quieres lo ponemos ahí. Yo cambié el algoritmo, ya lo tienes tú ahí. Así se Eh, escribe para los que solo nos escuchan, es yo cambié el algoritmo, es tu perfil de LinkedIn. sí. Y nada, animar mucho a la gente, que sepan los que no saben nada, que esto no es algo solo técnico, que no tienes que ser un programador ni un científico de datos para entrar en este mundo. Obviamente, entre más profundidad, pues más tenés, pero desde lo más básico vas aprendiendo y en todos los sectores. De hecho, yo tengo un gráfico donde hay varios sectores establecidos, pero esto es algo totalmente transversal, ¿no? Esto en unos años es como si no supiéramos manejar Internet hoy. No tiene sentido. Entonces, nada, que se animen, que no procrastinen, porque creo que ese es un problema también de muchos. Lo vivo mucho con muchos chicos también y les digo, no, testea. Y nada, tírense que la verdad, yo le digo a la gente que es un lindo momento para estar vivos. Así lo vivo yo. Es un lindo momento y hoy tenemos la peor inteligencia artificial y la más cara de Sí, todos los tiempos. Hay que exacto. aprovecharlo. Vamos para el mundo de inteligencia gratis e información gratis. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué Es la vamos a pregunta. hacer? Aquí dejamos nuestro podcast, Alejandro. Sí. Un gusto, que estés muy bien y
A los que nos escuchan, gracias. Nos vemos en Nodo de Colectivia. Chao. Colectivia, sintoniza la frecuencia donde el algoritmo se mezcla con la experiencia, porque las mejores ideas nacen de la mezcla perfecta. Cuando las mentes sin miedo finalmente se conectan, entiende que la próxima gran idea no es de una sola mente, viene de todas las que se atreven a conectar valientes. Esto fue Colectivia, comparte la conversación.